Bienvenidos de nuevo a esta emisión de reseñas. Sí, uno se ríe porque las muchachas ahí, sí, ¿verdad? Adelaida, emisión de esta semana con muchas noticias, señores, nacionales, internacionales, pero sobre todo, Adelaida, gravitando. Internacionales que tocan aquí en el patio. Exacto, gravitando el tema decir. haitiano, el conflicto en la frontera con la construcción del supuesto canal. Todo eso lo vamos a ver durante el curso de este programa porque es la noticia que ha estado pesando en la opinión pública y que nosotros vamos a analizar en profundidad. Les prometemos, vamos a pasar el discurso que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, pronunció ante la 78ª Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí también habló el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Que dio un respaldo al país. Positivamente. Así es que también habló el presidente de Kenia, que es el país que enviaría a los policías. Yo digo que eso no es un problema de policía, pero lo analizaremos más adelante. El presidente de Kenia se refirió al tema. El presidente de la República también se reunió con ese presidente de Kenia, con el presidente el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y fue todo un movimiento internacional diplomático para buscar una salida a la construcción ilegal que hace un grupo y que ahora lo ha asumido el gobierno irresponsablemente de Haití. Qué barbaridad, ¿eh? Sí. Entonces, esas noticias también tenemos en el resumen de noticias lo que fue el asalto o la perpetración de un robo en el supermercado Olé en Villamella y 2 guachimanes resultaron muertos. Esas noticias nacionales e internacionales las veremos en el resumen que nos tiene preparado el equipo de producción. Que es un foro. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. Esta semana informativa inició con la visita del presidente Luis Abinader a la ciudad de Nueva York, donde realizó el encuentro con la prensa La Semanal, afirmando que la situación del cierre de la frontera y las demás medidas adoptadas por el gobierno dominicano representan una situación inaceptable para la República Dominicana, mientras que para Haití es muy fácil resolver, porque sencillamente tienen que parar esa construcción ilegal y sentarnos al diálogo. En el marco de la visita del presidente Abinader en Nueva York, sostuvo una reunión a puertas cerradas con su homólogo de Kenia, William Ruto, quienes firmaron un memorándum de entendimiento sobre consultas políticas y el acuerdo marco de cooperación. Al salir del encuentro, los mandatarios no ofrecieron detalles de los temas abordados, pero Abinader afirmó que la reunión ha sido favorable para todos. En el marco de la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader volvió a referirse sobre la situación sociopolítica de Haití. En su intervención llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar de forma urgente una misión de seguridad para Haití, tras advertir que se agota el tiempo para que la crisis social política de este país se convierta en una crónica de una tragedia anunciada. 2 vigilantes fueron asesinados en la sucursal del supermercado Olé de Villamella en Santo Domingo Norte. Los fallecidos fueron identificados como Horacio Peña Casado, de 65 años, y Eusebio Rojas Corsino, de 64. Ambos pertenecían a la seguridad del establecimiento. Los cuerpos de los 2 hombres fueron encontrados amordazados en el lugar. El vocero policial Diego Pesqueira informó que los responsables ya fueron identificados y dispuso una investigación para dar con la captura de los delincuentes. Falleció el veterano comunicador y periodista Álvaro Arbelo Hijo, tras perder la batalla contra el cáncer.
Don Álvaro Arbelo llevaba más de 50 años dedicándose al periodismo. A lo largo de su carrera ganó gran dominio de diversos temas de política, deporte, arte, cultura, historia, entre otros. Gracias a su gran manejo y a sus conocimientos ganó el apodo de la enciclopedia humana. Paz a su alma. Pasando a las internacionales, el presidente Joe Biden, durante su disertación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pidió al Consejo de Seguridad de ese organismo que organice una misión para ir en auxilio de Haití porque su gente ya no puede esperar más. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. Y amigos televidentes, como ustedes se han enterado por los distintos medios de comunicación, el tema que ahora mismo ocupa la atención de cada dominicano, desde el presidente de la República, Adelaida, hasta el más simple mortal de la República Dominicana, es el conflicto generado en la frontera con Haití a partir de que un grupo de haitianos de comunitarios decidió desviar un canal, hacer un canal y desviar las aguas del río Dajabón, que en una parte se llama Masacre, pero es Dajabón, porque nace en Loma de Cabrera y termina en Manzanillo. Entonces, ese conflicto ha generado que el presidente de la República cerrara las fronteras. Una parte importante que dijo el presidente en el discurso sobre el canal, que no conocía ese dato, es que un 2% del agua de ese río solamente va hacia Haití. Recorre 2 kilómetros. Exactamente. 2 kilómetros. El otro porcentaje mayor, casi 98%, viene hacia República está Dominicana. En el territorio dominicano. Claro que sí, por ahí han empezado a hacer, recuerde la audiencia de Reseñas, que tuvimos aquí a Paraison, y él hablaba una parte importante de las fallas técnicas con la que se está construyendo ese canal de manera ilegal en Haití, específicamente en el río Masacre. Yo escuché en las declaraciones que dio un ex funcionario del gobierno, director del INDRI, que ahora está como profesor en la Universidad Católica, Pontificia Católica Madre y Maestra en Santiago, de las fallas técnicas graves que tiene. Pero vamos a hablar más en detalles de eso. Y vamos a escuchar la primera parte del discurso del presidente ante las Naciones Unidas en la 78ª Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York, y el tema que abordó, que tiene que ver exactamente con el cambio climático a nivel mundial. Así es que veamos el discurso del presidente en esa parte. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno. Honorables jefes de delegaciones, señoras y señores. Avanzada la segunda década del siglo XXI, la humanidad afronta retos heredados y nuevos obstáculos que requieren acción. Debemos ver estas calamidades como oportunidades que nos conminan a trabajar juntos para superarlas. República Dominicana tiene el firme compromiso de que podamos construir un modelo de desarrollo humano, inclusivo, justo y sostenible. Sin embargo, es legítimo preguntarnos, ¿estamos realmente encaminados a lograrlo? Las diversas crisis generadas por el cambio climático han tenido impactos devastadores para nuestro planeta y para nuestras sociedades, como las sequías, la subida del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. Estos impactos han generado un pasivo ambiental que amenaza fuertemente todo el progreso que hemos alcanzado en las últimas décadas. Como economía en desarrollo,
y con una huella de carbono negativa, estamos haciendo nuestra contribución a la mitigación del cambio climático, incentivando el uso de energías renovables, pero sabemos que este es solo un paso en el largo camino de la sostenibilidad, porque todavía tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles. El petróleo sigue siendo importante para nosotros. Aprovecho este espacio para llamar la atención sobre la práctica del control de la oferta de los países exportadores para mantener elevados los precios del crudo en perjuicio de los países importadores. En esta asamblea representativa de unos y otros, deberíamos discutir y aprobar un mecanismo financiero que garantice la estabilidad de los precios del crudo a países importadores de renta media y baja, como lo es el nuestro. Se han dado pasos importantes para enfrentar la emergencia climática, como la reciente adopción de la Convención para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional BBNJ, convención que firmaré en la tarde de hoy. Pero faltan muchos pasos aún más contundentes, entre otros la adopción del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional, IBM, de aplicación para todos los países en desarrollo, o la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños para proporcionar asistencia financiera a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. También quiero resaltar la cumbre internacional a celebrarse en Antigua y Barbuda en mayo del 2024, sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, en la cual nuestro país estará presente como miembro del comité preparatorio. Asimismo, es urgente la creación de un mecanismo de financiamiento en condiciones favorables para que los países de renta media puedan enfrentar los retos que plantea el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2015 al 2030. La falta de acceso a recursos adecuados fue justamente una de las razones por las que la mayoría de los países no lograron cumplir con los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Como ha declarado el secretario general del Sistema Financiero Internacional, el sistema financiero internacional está roto. República Dominicana cree firmemente en una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional que beneficia a todos los países de manera equitativa. Otro de los efectos nocivos del cambio climático afecta particularmente a nuestra región del Caribe. Me refiero a la proliferación masiva del sargazo. Esta alga que devora las costas caribeñas, incluyendo las de Estados Unidos y México, tiene gravísimos impactos económicos, sociales y medioambientales, especialmente para el turismo, que representa hasta un 75% de la economía de algunos de los países del Caribe. República Dominicana ha creado una mesa multisectorial para lidiar con este problema y aspiramos a que los países desarrollados contribuyan con la solución. Señor presidente, uno de los pilares de nuestro compromiso para alcanzar un contrato social más justo y un Estado más efectivo ha sido y siempre será la lucha contra la corrupción. La ciudadanía dominicana la ha asumido como respuesta a uno de sus principales reclamos. Los distintos indicadores internacionales sobre la percepción de la corrupción confirman los avances que mi gobierno ha logrado en este sentido. En otro orden, quiero aprovechar para reiterar ante esta Asamblea la candidatura de República Dominicana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026 en las elecciones que se celebrarán el próximo mes. Esta candidatura representa nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Como pudimos ver en la parte que arranca el presidente de la República Dominicana, en su discurso ante, ¿verdad?, esta asamblea que reúne a varios mandatarios, y le decía yo a Rafael el apoyo importante que ha recibido República Dominicana con el tema haitiano en esta ocasión, apoyo que anteriormente no habíamos tenido, señores. Así es. Y ante lo que está ocurriendo en Haití, que es insostenible, y muchas veces el gobierno dominicano se lo advirtió en otras asambleas, no dejen que esto se ponga más grave, no dejen que esto se agudice. Y así ha sido. Miren esa construcción ilegal del canal. Y cuando el presidente habla del cambio climático y de sus efectos, yo recuerdo, vino a mi mente
a propósito de Haití y de la depredación, de las condiciones. Esa tierra de Haití no es sostenible, porque no tiene la arboleda que tenemos aquí en República Dominicana. Porque ellos la acabaron. Ellos acabaron con su propio... Y es penoso. Y eso me hizo recordar, mientras escuchaba el discurso, la locución del presidente Abinader. ¿Usted se acuerda, Rafael, de la exposición que pusieron ahí en la zona colonial? Como la Hispaniola desde el aire. Así es. Que se veía la mitad República Dominicana y la parte de Haití. Ese fue un primer ejercicio que hizo el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que es como el comisionado de parte de Estados Unidos para el tema del cambio climático. Tiene mucho tiempo en eso. Fue la primera persona que yo vi después que salió de la vicepresidencia, que hizo una comparación de la isla, la presentó y dijo, mire lo que está pasando en Haití y mire lo que está pasando en República Dominicana. Entonces, este tema que el presidente aborda en las Naciones Unidas es un tema de la agenda mundial que preocupa allá a toda la humanidad, aunque hay gente que siempre apuestan, tienen un discurso contrario. Ciertamente el cambio climático es una realidad. Así es. Porque no se explica que en tiempos de calor, de estos calores tan excesivos como ha ocurrido en República Dominicana y en todo el Caribe en estas semanas que han pasado, un calor extremo, solo se explica por el aumento de la temperatura en los océanos. Nos lo dijo doña Gloria aquí. Ha sido el año más caliente. Así es. Y eso es preocupante. Hay algunos personajes que no asumen el cambio climático. Bueno, que esos son la gente de la teoría de la conspiración. Exactamente, pero sí, se está sintiendo y eso hay que prestarle atención. Sí, y el presidente hizo una propuesta en el marco de su discurso, en esta parte que vimos ahora, que es augurar por un modelo de desarrollo humano. Un modelo de desarrollo humano que sea sostenible. Y eso implica que nosotros salgamos de la propuesta del uso de combustibles fósiles a partir del petróleo, que cada día más muchos países ya están avanzando en cambiar, hacer la transferencia de energía derivada de combustibles fósiles a energía renovable. En República Dominicana hemos avanzado, ya tenemos mucho, no sé el porcentaje, pero tenemos energía eólica y energía solar. Y se está avanzando en eso, de gas, ya se están construyendo plantas en Manzanillo, y se están construyendo otras generadoras de energía provenientes de gas natural, para que nosotros no dependamos tanto del combustible fósil. Pero también el tema que le cayó como anillo al dedo al presidente de la República en su discurso a propósito de la desertificación. Volviendo al tema de Haití, si nosotros vemos como él invitó a que vieran el mapa desde Google para que vean cómo los haitianos han acabado con todo lo que es sus recursos naturales. Primero, ellos tienen un solo río, el Artibonito. Yo he ido a la presa de Artibonito. Un solo río. Nosotros tenemos inmensidad de ríos. Es cierto que muchos de los ríos nuestros han muerto y nosotros mismos hemos provocado esa situación. Pero si los pocos ríos que nos quedan, nosotros dejamos que los haitianos, por no tener un orden, una disciplina y un gobierno que se ocupe de cuidar sus recursos naturales, no destruyan los de nosotros, nosotros no vamos a permitir eso. Ni la comunidad internacional tampoco nos va a imponer a nosotros que dejemos eso así, porque los haitianos han acabado con sus recursos naturales y quieren acabar con los nuestros. Quieren acabar con los nuestros. Mira, Adelaida. Eso es así, es delicado. Y qué bueno que el presidente de Kenia, el presidente de Estados Unidos, como usted lo mencionó al principio, pues hayan dado ese espaldarazo a República Dominicana con la situación que está aconteciendo
en ese país limítrofe que nos ha tocado cargar y de qué manera. Y decía, y qué bueno que, sí, que así lo haya dicho y siempre lo ha reiterado, República Dominicana siempre ha sido solidario con Haití y lo va a seguir siendo porque es nuestra realidad vecina y nos conviene que estén bien, pero de esta manera no. Violando los acuerdos como reiteradamente lo han hecho. Desde 1929, que lo contaban las chicas en el trabajo pasado, creo que fue Yarit que lo hizo, de la violación de los acuerdos entre República Dominicana y Haití con el tema de la frontera, eso no se puede seguir permitiendo. Y qué bueno que se ha tomado una decisión firme en cuanto a cerrar la frontera, porque hay que hacerle sentir lo que puede traer actuar bajo la ilegalidad. Sí, y ahora que tú hablas de ese acuerdo de paz, amistad y arbitraje, que se firmó el 20 de febrero de 1929, ratificado por el gobierno de Horacio Vázquez en 1930. Ese acuerdo, ese tratado, porque no es un acuerdo, es un tratado internacional que adquiere ribetes internacionales y que debe cumplirlo Haití y lo debemos cumplir nosotros, establece en el artículo 10 que ninguna de las dos naciones puede disponer de las aguas transfronterizas que puedan ser de uso de los dos estados. Y ellos lo que han hecho precisamente es violar el artículo 10, donde se establece que ninguno de los dos. Porque ¿a quién le comunicó el gobierno haitiano? O no el gobierno, los fariseos que están detrás de esa construcción con fallas técnicas de todo tipo, a que iban a construir esa infraestructura? A nadie. Y desde el año 2021, el gobierno dominicano ha estado parado exigiendo que paren esa construcción. Ahora el gobierno de Haití, que se escudaba detrás de los individuos que están en eso, ahora sale esta semana y da la cara diciendo que ellos están respaldando la construcción. Un gobierno irresponsable. Pero ¿cuánta irresponsabilidad por parte de y entonces enviando emisarios a la Cancillería Dominicana para negociar? Pero si tú estás detrás de eso, ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿cuál es tu propósito? El propósito es que como ahí no hay orden, no hay gobierno y lo que hay es una caricatura de gobierno. Entonces, que siga la fiesta, que siga el mambo y construyendo el referido canal, un canal que lo que hace es que va a tener un impacto medioambiental, porque ahí hay comunidades que se van a quedar sin agua, hay tierras que se van a quedar sin agua y además de las fallas técnicas, de las inundaciones que se pueden producir, que lo leía el otro día, Recuerden que la tierra de Haití, al no tener árboles, no sostiene. Cuando hay un fenómeno, un ciclón, un huracán, lo que sea, por eso es que hay tanto desastre allí, porque los árboles retienen, le dan fuerza a la tierra. Entonces, la construcción de este canal... La capa vegetal no la hay. Si viene un fenómeno y eso se queda así, les va a ir muy mal. Bueno, y viendo eso en el marco del discurso en la primera parte del presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas, él plantea que las Naciones Unidas no solo se aboque a asistir a las naciones que tenemos renta media, como República Dominicana y al propio Haití, que tiene renta baja, en el sentido de que para nosotros poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros tenemos que tener un mecanismo de financiamiento para los programas de protección del medio ambiente. No lo hemos tenido. Por eso, cuando las Naciones Unidas aprobó en la primera fase los objetivos de desarrollo del milenio, que era para el 2000, muchos países no pudieron cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Ahora, en el 2015, cuando se establece los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, estamos corriendo el mismo riesgo que corrimos para el 2000,
porque hay países de renta media y de renta baja que no tienen capacidad, no tienen la capacidad financiera para cumplir con esos objetivos. Eso es así. ¿De qué forma podemos cumplir? Bueno, porque el presidente planteó que creemos un mecanismo de financiamiento fácil para nuestros países, que podamos desarrollar, a ejecutar programas y políticas públicas que hagan posible eso. Y eso fue lo que el presidente planteó, entre otras cosas, en esa primera parte del discurso, que fue bien recibido, que tuvo la antesala, Adelaida, del discurso del presidente Biden, que fue el primero en las Naciones Unidas, en donde urgió a las Naciones Unidas a que vaya, que ya no hay tiempo, que vaya a resolver el tema de Haití. Es un tema que le corresponde a la que llamamos eufemísticamente comunidad internacional, eufemísticamente, pero sabemos que en Haití quienes resuelven ese tema o quienes los dañan son Estados Unidos, Canadá y Francia. Ellos toman las decisiones y a ellos hay que reclamarle lo que pase en esta isla a partir de la vagabundería de la construcción de ese canal. Así es, y lo bueno es, Rafael, que siempre la diplomacia haitiana se adelanta ante los organismos internacionales para hacer quedar mal a República Dominicana con temas distorsionados. Lo bueno en este caso es que República Dominicana se ha adelantado. Sí. Se ha adelantado y de buena manera, haciendo lobby, explicando lo que está pasando realmente entre República Dominicana y Haití, las violaciones de los acuerdos que ha implementado Haití, que sigue implementando. Y por eso quizás, digo yo, asumiendo yo, las reacciones han sido positivas en favor de República Dominicana en esta ocasión. Y yo creo que es un mensaje clave y claro para la diplomacia de República Dominicana, que debe seguirse manejando de esa manera. Exacto. Y debe seguir reforzando el tema de orientar no solamente a los organismos internacionales, también a otras naciones que reciben esa información por parte de la diplomacia haitiana de manera distorsionada. Ya lo están haciendo, enviando a sus diplomáticos con otra orientación. Pero esta vez no le salió como le estaba saliendo anteriormente. Bueno, pues con este comentario hacemos la primera pausa de este programa y volvemos entonces con la segunda parte del discurso del presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas. Distinguidos colegas, al observar la isla de La Española desde el espacio, háganlo desde su celular a través de Google Earth. Se percibe una diferencia palpable y desgarradora. Una mitad verde y floreciente que corresponde a la República Dominicana, que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití. Esta frontera natural no es solo una lección geográfica, sino es un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza. Señoras y señores, Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región. No me es grato recordar el llamado que hice hace 2 años atrás a esta Asamblea General cuando dije: desde que este gobierno asumió el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hoy, 2 años después, se verifica la dura realidad de esa advertencia. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos.
La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera y la mayor parte de sus 55 kilómetros recorren nuestro territorio hasta desembocar en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Solo 2 kilómetros entran en territorio haitiano. Y en ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La información que disponemos indica que es una maniobra de control de agua por parte de una reducida élite económico-política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona. La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. A pesar de la exigua información disponible, los análisis que hemos realizado demuestran que la obra pone en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas, aguas abajo de donde se construye el canal. Además, el proyecto pone en peligro de inundación tanto el Parque Industrial Codevi, 300 metros aguas abajo del canal, y a sus 19,000 trabajadores haitianos, como también a una parte de los habitantes de las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana Méndez. Y como si fuera poco, tendría efectos ecológicos nocivos, afectando la laguna de Saladilla, una de las principales humedales de la República Dominicana. Desde abril de 2021, nuestro gobierno ha solicitado a las autoridades haitianas reiteradas veces detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio gobierno haitiano ha señalado que no se trata de una obra gubernamental, pero no la ha detenido producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera. Ante este acto ilícito internacional, cometido por particulares en una parte del río que se encuentra en territorio haitiano, el gobierno dominicano se ha visto obligado a tomar medidas contundentes, como el cierre de la frontera con Haití, para garantizar la seguridad y el interés nacional, así como para proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. No tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares y que ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de los recursos hídricos. Señor presidente, sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado 3 importantes resoluciones creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional Haitiana, como han solicitado el gobierno de ese país y el secretario general de esta organización. Aplaudimos el importante gesto solidario de Kenia de liderar la fuerza multinacional y el de Jamaica y Bahamas de aportar efectivos. Aprovecho la ocasión para agradecer de forma particular al presidente de Kenia, William Ruto, por su solidaria y humanitaria disposición a liderar a través de esta misión la búsqueda de la paz y la estabilidad del pueblo haitiano. Además, deseamos que todos los países que están considerando jugar un rol en este encomiable esfuerzo a actuar con determinación. Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica, por lo que acoger la solicitud de ayuda de las autoridades haitianas enviando una fuerza multinacional es cónsono con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y del mandato de esta organización, acorde con el derecho internacional para garantizar la paz. Estamos todos conscientes que el proceso de pacificación en Haití debe asumirse junto a un pacto social y político. En ese sentido,
encomiamos la noble gestión que viene desarrollando el grupo de personas eminentes de CARICOM para lograr un acuerdo político que permita la mayor legitimidad posible para la aceptación de una fuerza multinacional y la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. En ese particular, quiero reconocer al primer ministro Andrew Holness de Jamaica por todos sus esfuerzos. Al tiempo también de agradecer al secretario general por su trabajo en atender esta crisis, le hacemos un llamado a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución ahora, porque el tiempo se agotó. Señor presidente, República Dominicana, durante siglos de convivencia, muchas veces difícil, junto al pueblo haitiano, ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho y quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo hacemos y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo, porque no hay ni habrá nunca una solución dominicana al problema haitiano. Señoras y señores, no esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada. Que este momento, en el 78º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, marque un renacimiento en nuestra determinación colectiva para forjar un futuro más seguro, inclusivo y sostenible para Haití y para todos. Hago un llamado final. Este escenario global nos desafía a actuar no solo como naciones individuales, sino como una colectividad unida, con una visión compartida y un propósito común. La historia nos juzgará no solo por las palabras que pronunciamos en estos sagrados salones, sino más crucialmente por nuestras acciones en el terreno de la realidad. No le fallemos al futuro. Y como ustedes acaban de ver el discurso, la segunda parte del discurso del presidente ante la 78ª reunión ordinaria de las Naciones Unidas, el presidente abordó el tema haitiano, como ya nosotros habíamos adelantado en el primer comentario, y ese tema es muy complejo. Nosotros, si bien, Adelaida, debemos mantener firme nuestra posición, también tienen que abrirse los canales diplomáticos para una solución pacífica, porque quien tiene menos que perder es Haití. Ahí ni gobierno hay. Nosotros debemos mantenernos firmes. Yo estoy de acuerdo con la militarización de la frontera y el cierre de la frontera, pero también debemos dejar abierta la posibilidad de la negociación y que la diplomacia funcione. Que siempre hemos estado abiertos al diálogo, Sí. el mismo presidente del país lo dijo así. Sí, digo que es compleja porque escuché las declaraciones que dio el presidente de Kenia, que es el país africano escogido para enviar una misión policial. Este tema de Haití no es de una misión policial. Ese tema de Haití se ve que en las Naciones Unidas, en esos aire acondicionados, no se conoce la realidad haitiana. La realidad. Esos haitianos, o sea, mil policías de Kenia. ¿Y cuántos vándalos hay armados en Haití? ¿Cuántos vándalos hay armados con armas de calibre de guerra? Miren lo que acaba de decir el jefe, uno de los jefes de la principal banda haitiana, que ellos respaldan con dinero, con mano de obra y con armas, que se siga la construcción del canal. Quiere decir que el gobierno, ese gobierno, ¿por qué el gobierno sale a darle respaldo al canal? Porque no se atreve a indisponerse contra las bandas que están operando ahí y que están aupando el canal, porque lo tumban y lo matan al presidente, al primer ministro. Esa es la realidad de Haití. Entonces creemos nosotros, Adelaida, que con 1000 policías de Kenia
se va a resolver el tema de la inestabilidad y la delincuencia y los crímenes en Haití. No, por Dios, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. El problema haitiano, que yo lo comprendo en buena parte, yo no soy experto en eso, pero yo me vivía metido en Haití y he estudiado el tema haitiano. No se va a resolver con 1000 policías kenianos. Eso, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con una intervención militar en ningún país, porque a nosotros nos intervinieron 2 veces, pero ahí se llegó al extremo. Se llegó al extremo, y cuando usted deja que un problema llegue al fondo, la solución es con bisturí hasta el fondo. Es un bisturí hasta el fondo. Usted tiene que llevarle un pedazo. Y Haití no tiene solución. Para mí no tiene ninguna solución. No es de que es un Estado fallido. Para mí nunca ha sido Estado. Adelaida, para mí eso nunca ha sido Estado. Eso es un desorden. Un desorden. Y yo no estoy exagerando, no soy homofóbico, no soy anti-haitiano, no soy pro-haitiano, yo soy dominicano. Es la historia de los países limítrofes, no tiene nada que ver con racismo, con xenofobia, y de verdad que yo quisiera que la gente, a veces que habla, ¿verdad?, fuera de... Que no conocen la historia. No conocen la historia. La historia. De la española, vamos a decir. Adelaida, ese pueblo que fue masacrado, que fue... que sobre la sangre de ese se molían los trapiches para hacer caña de azúcar, para llevarla para Europa. Ese pueblo que ha sido vilipendiado y que ha sido maltratado, ese pueblo se levantó, el primero dirigido por Dessalines y Toussaint Louverture, y a uno se lo llevaron preso, que lo entregaron ellos mismos, y a Dessalines lo mataron y lo arrastraron ellos. Y si tú ves la historia de todo, ¿y qué es lo que sale? Después que ellos se levantan, ¿qué es lo que hacen? Que queman los medios de producción, todos los medios de producción. ¿Con qué medios de producción tú vas a levantar una sociedad nueva si tú le quemaste todos los molinos, todos los ingenios, lo quemaste? ¿Sobre qué base de producción es que tú vas a levantar una nueva sociedad? Entonces, y ha sido el devenir históricamente. Entonces, cuando se logran sostener que queman todo, y a los colonos franceses le ponían el martirio del collar, una goma ardiendo en el cuello. Entonces, ¿tú sabes lo que hicieron? Que todavía lo hacen, Rafael, eso. Óyeme esto, un pobre país del Caribe como nosotros, lo que se inventan es una monarquía, el reino de Christophe y el reino del otro, Henry I y de Christophe. O sea, una monarquía donde en estos pueblos de América funciona la monarquía, un emperador. Es una locura. Una locura. ¿Por qué? Porque ahí no había una clase que tuviera sentido de lo que querían y el camino que iban a seguir. Entonces, eso es lo que ha pasado y ha estado ese pueblo de tumbo en tumbo, porque además hay una oligarquía en Haití que voraz, que se ha pescado en río revuelto y se ha hecho multimillonaria con esa miseria del pueblo haitiano, que ellos son los responsables fundamental, y después de ellos, de esa oligarquía, Estados Unidos, Canadá y Francia, que no podemos nosotros dejarlo fuera de esa responsabilidad. Esto ha llegado a ese extremo en que estamos hoy, precisamente porque le han dado larga. ¿Y por qué tú le das larga a ese tema? ¿Por qué le da larga? Porque quieren que nosotros, que ese lío, que ese desorden que hay allá, se traduzca para acá. Y se equivocaron. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que hilar fino, hilar con firmeza
e hilar con diplomacia, que es lo que nos corresponde. Haití, a uno le duele que ese pueblo sea tan sufrido y que sufra tanto, pero ellos también tienen que poner de su parte. Fíjate cómo están en el canal, haciendo manifestaciones a favor del canal. Eso va a haber un problema ahí entre ellos mismos, porque los haitianos ni ellos mismos se entienden. Ni ellos mismos se entienden, y ellos mismos acaban con su mínimo porvenir que puedan tener a raíz de cualquier cosa. Le decía yo a Rafael, antes, ¿verdad?, de poner al presidente ante la ONU, que este apoyo ahora del primer ministro de Haití, Ariel Henry, viene a propósito de lo que usted dijo. Salen las pandillas, sale uno de los principales cabezas de las pandillas que reinan en Haití a darle apoyo al canal, y este señor luego sale. Que lo iban a matar. Qué feo queda eso. Que lo iban a matar. Que lo iban a matar. Sí. Entonces él da un mensaje de que le teme a las pandillas. Claro. Y de que si ustedes lo apoyan, pues yo también los voy a apoyar para dice, que no me hagan nada. Exacto, yo sobrevivo aquí apoyando esa barbaridad, porque es una barbaridad. Primero, también escuchar a gente de la oposición poniéndose del lado haitiano es una cosa que a uno irrita más. Sectores políticos de la oposición queriendo hacer campaña política con ese jodido tema. Yo creo que es un tema nación. Es un tema nación. Y eso es un tema de nación, como tú dices. Sí. Sobre todo, le decía a Rafael también, ¿qué va a pasar con el tema del cierre de la frontera? Y me compartía él y reflexionábamos los dos, no se puede ser débil en un momento como este en el que se toma por fin una decisión. ¿Cómo se castiga a alguien que se porta mal? Pues dándole por donde le duela. Hay un comercio bien fuerte desde República Dominicana hacia Haití. Es penoso lo que está pasando, porque mucha gente está afectada, pero por ahí teníamos que empezar. Y los sectores políticos locales, Adelaida, entender que con todo no se hace política electoral. El tema de Haití es un tema de nación, como tú lo dices, un tema de nación. Yo puedo tener diferencias contigo, pero a nosotros, como ha respondido el pueblo dominicano, con la afrenta de la muchacha en Columbia University, con esa afrenta al presidente, maleducada ella, este pueblo se manifestó apoyando la posición de su presidente. Y no es un apoyo de la mayoría del pueblo a Abinader, sino a su presidente. Nosotros tenemos que defender nuestro presidente, se llame Pedro, se llame Juan o se llame María. Y por eso indigna tanto ver sectores de oposición que han estado en el gobierno poniéndose del lado de Haití, buscándole 5 patas al gato, irresponsablemente, buscándole 5 patas al gato. En este pleito, todos tenemos que estar en una sola fila a favor de los intereses nacionales y a favor de que se defienda el interés particular que es la frontera. Ese río es dominicano. Ese río es dominicano en un 98%. Y los haitianos lo quieren porque no es que nosotros nos opongamos, Adelaida, a que ellos reciban agua, porque es humano. Ahora coordinemos eso, porque creen los mecanismos para coordinar eso. Hay una mesa hídrica. ¿Por qué ustedes no se sentaron en la mesa hídrica a plantear salida a ese problema que hay, que es una estructura que están haciendo que tiene falla técnica que van a provocar posteriormente un impacto medioambiental? ¿Por qué no lo hace? Porque los haitianos son así y nosotros estamos hartos de esa vaina. De verdad que estamos hartos. Yo veía un video que se lo compartía a usted por WhatsApp de un nacional haitiano. Y él reflexionaba sobre la construcción del canal de Haití. Yo sé que mucha gente lo ha visto porque el video prácticamente, ¿verdad?, se ha vuelto, vamos a decir, casi viral. Y él hablaba, y lo decía riéndose, Rafael, esta gente mía de Haití matándose por un canal. ¿Ustedes saben lo que va a pasar? Están construyendo el canal, ahorita mismo ellos destruyen el canal y se matan entre ellos y vuelven a destruir todo lo que podía darle... Que no es ningún canal. El que escucha a los que saben de eso, los ingenieros, se dan cuenta que es una zanja de cemento. Una zanja, sí.
porque no tiene el rigor técnico que dicen los ingenieros que debe tener, como lo que se han construido, por ejemplo. Uno ese mismo que se hizo con la cooperación de Japón, que ahora lo están restaurando, y otro que se hizo en Pedernales hace años, esos dos canales tienen, Adelaida, señores, tienen los rigores técnicos, porque hay una compuerta que deriva el agua hacia Haití y una compuerta que deriva el agua en el río Pedernales hacia las tierras de Pedernales. Pero igual el de La Vigía, que se construyó con asesoría técnica y recursos técnicos de Japón, que estaba abandonado, ahora lo están restaurando. Ese también tiene los rigores técnicos, pero ellos quieren hacer una zanja de cemento, están haciendo. Es penoso, pero qué bueno que se están tomando acciones y responsabilidades desde este lado, que hacía falta firmeza y voluntad en un tema tan delicado. Los países limítrofes siempre han tenido sus problemas. Pero lo que nos tocó a nosotros. Pero nos tocó el país más pobre de la región. Y no solamente el más pobre. Donde hay un barco con varios capitanes, nunca pueden entenderse de ninguna manera. En Haití ahora mismo imperan las pandillas. 10 capitanes. Hay varias pandillas con varias cabezas y todos se creen gobernantes de Haití. Entonces tenemos un primer ministro que ha mostrado debilidad. Y no solo que ha mostrado debilidad, sino que no toma las decisiones en favor de su mismo país. Y eso es penoso, teniendo que tratar de tener buenas relaciones con República Dominicana, que siempre le ha metido la mano a Haití porque nos lo dejan a nosotros. República Dominicana que necesita ayuda internacional también, porque no somos una economía millonaria, no somos un primer mundo, no somos una potencia. Como decía Rafael ahorita, somos una economía media y Haití es una economía de renta media y Haití es una economía de renta baja. Nosotros no podemos ya. Y no podemos permitir que sigan esas debilidades. No podemos seguir permitiendo dejar hacer, dejar pasar. Eso no puede seguir así. Y nosotros tenemos muchas debilidades, muchas falencias, pero son nuestras falencias. Haití no nos puede traducir a nosotros todo su atraso que tiene. Claro que no. Y nosotros no lo podemos permitir. El que es hijo de Duarte y el que le duele a ese que está ahí, Duarte, no puede permitir esa vaina, que no la podemos permitir. O el presidente que se floje con eso, o el candidato que se floje con eso, que se vaya a freír tusa. Que se vaya a freír tusa. Bueno, ya se acabó el tiempo. Se acabó. Acaba. Mucha paz, mucho amor, prosperidad y felicidad. Feliz resto del fin de semana. Hemos llegado al final de su entrega de reseñas como cada sábado por aquí por EN Televisión a las 9 de la noche. Pórtense bien, pórtense mal, pórtense como ustedes quieran, siempre y cuando asumiendo las consecuencias. Feliz resto del fin de semana. Saludos.